En el silencio acá. Muy bien. Parece que es el efecto silenciador de Fis. Bueno, ¿cuál es la segunda dimensión? Que es la dimensión que aparece y que es la que básicamente se ha preocupado el derecho constitucional, que es la dimensión política. Es el vínculo entre la libertad de expresión y la democracia. ¿Está bien? Si bien es clave este vínculo entre autonomía y libertad de expresión, lo cierto es que el mayor vínculo y la mayor preocupación, sobre todo de las constituciones, ha sido el vínculo con la democracia. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es una precondición de la democracia. Sin libertad de expresión es imposible hablar de un sistema democrático. Si cada uno de nosotros va a participar en la discusión de los asuntos públicos y forma parte de esa discusión y de esa decisión, cada uno de nosotros tiene que poder expresarse libremente en el marco de esa discusión de razones y de intereses. Si no, no hay forma de que se pueda lograr un debate y una decisión democrática inclusiva que tenga en cuenta todos los aspectos de todos los significados y de todos los alcanzados por una decisión. Marce, metete cuando quieras. Te pediría un mate, pero no se puede. Se me acabó la... Bien. Este vínculo con la libertad política es, si quieren, lo que más vamos a ver, o casi todo lo que vamos a ver respecto de ahora en más de lo que dice la Constitución, lo que dice la Constitución norteamericana y la jurisprudencia norteamericana, que en el tema de libertad de expresión es muy importante, es clave para poder entender los alcances y las discusiones. Y lo que dice nuestra Constitución, lo que dice la Convención Americana y los distintos pactos internacionales de derechos y políticos, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Va a haber tres grandes fuentes, tres grandes elementos que vamos a tratar durante libertad de expresión y que ustedes tienen que manejar, que es la jurisprudencia y la doctrina norteamericana, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si quieren, son las tres fuentes más importantes sobre este tema. Entonces, esta capacidad para interferir, para participar, del gobierno colectivo en igualdad de condiciones es la que protege, por ejemplo, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, el artículo 14 y 32 de la Constitución argentina y el artículo 13 de la Convención Americana. ¿Está bien? Lo que busca es la dimensión política es, por un lado, garantizar la participación, que cada uno pueda participar en el debate. ¿Está bien? Si cada uno no puede expresarse, no puede participar, ni puede convencer a otros, ni puede llamar o generar empatía en otros respecto de la problemática que está enfrentando. Es propio, es clave, o sea, no hay forma de que seamos libres en una decisión si cada uno no es libre de decir lo que piensa en el marco de esa discusión, con lo cual es una precondición, es una necesidad consustancial con la existencia de una democracia. Y además está el servicio, y esto ya es un argumento de tipo consecuencialista, de lograr que los funcionarios, las personas que son elegidas para cumplir con los roles de representación política, sean sensibles a las necesidades del pueblo. ¿Está bien? Si ustedes tengan en cuenta que en las democracias representativas nosotros hemos delegado casi todo. Hemos delegado la decisión de establecer las normas de convivencia en los miembros del Congreso, delegamos en el Poder Ejecutivo el ejercicio de la violencia, efectivo, ¿está bien? Y delegamos en el Poder Judicial la decisión de lo que está bien y lo que está mal, en los casos concretos. Con lo cual, de hecho, Jefferson, uno de los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, decía, bueno, no nos dejaron nada. Lo mínimo indispensable que tenemos que tener para que este sistema merezca ser vivido y respetado es el derecho a expresar lo que pensamos. El derecho al pataleo, dicen algunos, ¿está bien? Si no hay derecho al pataleo, no hay derecho a criticar, a hablar
a sostener lo que querramos, no hay forma de legitimar este sistema y al final terminamos queriendo construir un sistema nuevo que nos libere de la opresión, terminamos construyendo un sistema de opresión nuevo que se basa en la elección de dictadores, ¿está bien?, populares, en elegir entre Frankenstein, Mr. Hyde y el pingüino, ¿está bien? Y entonces eso es la democracia. Bueno, eso no es la democracia. La democracia no es elegir a quién nos va a oprimir, sino es gobernarnos a nosotros mismos en libertad y en igualdad, ¿está bien? Esa es la idea de democracia. Y en esa idea de democracia, la libertad de expresión tiene un valor muy difícil de terminar de conmensurar. O sea, de hecho, la existencia o no de democracia en una sociedad se puede evaluar primordialmente por la capacidad y por la vigencia y por la amplitud de la existencia de libertad de expresión. Podemos llegar, de hecho, en las democracias actuales, a lo que llamamos democracia, toleramos desigualdad, toleramos desigualdades estructurales, violaciones masivas, en algunos casos, a derechos humanos básicos. Ustedes piensen en la cantidad de personas que no tienen agua en la Argentina, la cantidad de personas que no tienen una vivienda digna, la cantidad de personas que son sujetas a violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, la inseguridad que vivimos a manos tanto de fuerzas de seguridad como de delincuentes o de bandas de delincuentes organizadas, ¿está bien? O sea, en este mundo en donde nos pueden matar por robarnos una zapatilla en la estación de tren, o nos puede matar la policía porque no les gustó el color de piel, o cómo nos vestimos, o porque somos mujeres, o porque somos hombres, o porque somos gay, o por lo que sea, a esto llamamos libertad. ¿Por qué? Porque tiene el piso mínimo. Podemos criticar esto, podemos manifestarnos, podemos decir que Alberto Fernández es lo peor, o que Macri es lo peor, o que Macri es lo mejor, o que Alberto Fernández hace bien. Podemos hacer eso y no nos meten presos por hacer eso, ¿está bien? Si nos meten presos o nos ponen trabas o nos imponen restricciones o no nos dejan hacer eso, ya no podríamos estar hablando de democracia, y estamos hablando de democracia de sistemas que son bastante antidemocráticos, ¿está bien? Si uno se pone fino a exigir pedigrí democrático, nosotros llamamos democracia básicamente a sistemas que garantizan libertad de expresión. Si no hay libertad de expresión, estamos todos de acuerdo que no se puede hablar de democracia. Entonces, ese es el grado de importancia de este tema, y es el grado de importancia también que va a tener el examen para un grupo, para una cátedra, que ve en la democracia un valor fundamental. ¿Está bien? ¿Hasta acá alguna duda? Obviamente, estas dos dimensiones tienen un punto en común básico, clave. ¿Alguien lo puede ver? ¿Alguien se anima a decir cuál es? Profe, una pregunta. ¿La primera dimensión cuál era? La segunda era la política. La primera sería la personal, si querés, el vínculo más Gracias. con la autonomía personal, y la segunda más con el vínculo con la democracia. Estas dos, estos vínculos de democracia y autonomía, ¿dónde les parece que confluyen, que se retroalimentan? ¿Qué punto en común tienen las dos? Surge de esto que dijimos, o sea, no es nada extraordinario. ¿Alguien lo ve, se anima a tirar algo? Marce, ¿querés decir algo? Manu. Con una democracia deliberativa. Quiero ver si lo sacan. Te escucho, Manuel. Con una democracia deliberativa. ¿A qué te referís con eso? A ver. En el cual todos tengamos un espacio para debatir las ideas y poder expresar. Bien, pero eso va a la dimensión política de la libertad de expresión. Está muy bien lo que decís. Digo, ¿en qué punto ves o ven el que se tocan y que se retroalimentan o se confunden o tienen en común la dimensión personal, o sea, el vínculo con la autonomía, y el vínculo con la democracia? Lo vengo diciendo desde la clase 1, o sea, no es nada nuevo, no es nada que digan, oh.
De hecho, quizás es difícil de contestar porque quizás obvio, quizás después cuando lo digamos, esa boludez era. Sí, ¿quién había? Sí, Verónica. ¿La igualdad? La igualdad, sí, tiene que ver con la igualdad, está muy bien, está muy bien. Rosario, el autogobierno, claro, sería también, pero ¿cómo se unirían esto de igualdad, autogobierno, libertad? A ver, algo por ahí, Abril, a ver, toma la palabra, sí, viene por ahí, a ver, podés arrojar Que un tal vez poquito. tal vez en la dimensión política se ven las cuestiones de autonomía de cada uno, que capaz no se verían si no todos participarían, si no habría un debate rico en ese sentido, digamos. Bien, Abril, viene por ahí, viene por ahí. Viene por ahí, exacto. Bueno, sí, o sea, la existencia de democracia, o sea, lo que hablamos muchas veces, que haya un sistema democrático, que quiere decir que es un sistema de autogobierno libre, requiere seres humanos individualmente libres. ¿Está bien? No podríamos vivir en una democracia, y esto lo vimos cuando vimos autonomía, creo, si cada uno de nosotros sería un robot con la cabeza lavada diciendo Macri es bueno, Alberto Fernández es bueno, no sé, o hay que tomar Coca-Cola, ¿está bien? Entonces, la democracia requiere el tipo de individuo del que hablaba Mill, el tipo de individuo que se desarrolle plenamente en su individualidad. La individualidad de cada uno, ¿está bien?, impacta en forma directa en la calidad democrática. Que cada uno de nosotros seamos la persona que queremos ser, es central para que exista una democracia. Si cada uno de nosotros, si yo tengo que esconder que soy homosexual, no puede haber no tiene la misma calidad la democracia, no existe la misma libertad en ese sistema, si yo no puedo ser socialmente lo que yo soy, ¿se entiende? Si yo no me puedo desarrollar plenamente. Para que haya una democracia, un sistema en donde todos nos gobernemos, cada uno de nosotros tiene que ser libre para gobernarse. Por eso decimos que cuando alguien no tiene vivienda se afecta a la democracia. No es solo que se afecta a su autonomía, es que si él no puede o ella no puede tener garantizados sus bienes básicos, no puede participar, no es libre para participar del debate democrático. Primero porque no tiene tiempo, porque tiene que estar buscando cómo morfar, no tiene tiempo para pensar en ir a una asamblea, no tiene posibilidad, solo van a ir a esa asamblea los que no tengan que estar ocupados en otra tarea, ¿está bien? Y además, porque si no tengo la educación necesaria, no tengo garantizado mi plan de vida, no soy libre, no puedo ser libre colectivamente si no soy libre individualmente. Es una relación dialéctica de ida y vuelta, ¿está bien? Con lo cual, cada uno de los ciudadanos que existe y que participan en una democracia deben autogobernarse a sí mismos, ¿está bien? Y a su vez la democracia también necesita del criterio crítico de cada uno de sus habitantes. Si cada uno de nosotros no es capaz de evaluar, no es capaz de decidir, no es capaz de contraponer, de escuchar y de participar, no puedo participar en la toma de decisiones. No puedo entender si lo que dice, si tiene razón o si yo estoy de acuerdo con lo que dice el partido A o con lo que dice el partido B. Tengo que poder tener un sistema de valores propio, y ese sistema de valores propio se construye en relación con los demás, no se construye en la individualidad. Pero la individualidad es clave en esa relación. No existe individuo sin otro, no existe individuo sin relación, y no existe relación o comunidad sin individuo. Entonces, esa relación de ser y no ser, de ida y vuelta, esa relación dialéctica, se ve clara en libertad de expresión, en autonomía, en igualdad, pero digo, ese es el tipo de razonamiento más allá de los exámenes que queremos que ustedes manejen, que ustedes dejen de ver las cosas en cajitas separadas, ¿está bien? Y vean cómo todo confluye con otro y se articula, y cómo cada cosa depende en gran parte de otra, y cómo la valoración
y el alcance que ustedes le den a cada tema tiene impacto en otro tema, ¿está bien? Sí, Marce, vos querías decir algo. Hay algo como que puede resultar más fácil por ahí para comprender, porque, o sea, es la misma concepción de libertad la que atraviesa un montón de temas, la que hace y tiene distintas consecuencias. O sea, es la misma concepción de libertad la que anteponemos ante la democracia, ante el sistema político, y la que ponemos en relación con otras personas. O sea, va a tener especificidades propias en algunos temas, pero sirve como una cuestión de análisis, saber que es la misma libertad, que no es que existe por un lado una libertad de expresión y por otro lado una autonomía personal. Sí, es la misma libertad, nada más que le expresamos o le llamamos según singularidades cuando tenemos, dependiendo de con qué choca esa libertad. Cuando choca con el Estado, la libertad es autonomía. Cuando choca con el resto, cuando choca con los discursos, la libertad es libertad de expresión. Cuando choca con lo que hago, con lo que quiero hacer, es decir, moverme, la libertad va a ser libertad de circulación o de movimiento. Pero es la misma concepción de libertad y va dependiendo, esto para que aplique en principio, digamos, porque principios que se aplican en autonomía se van a aplicar en libertad de expresión. Porque claramente es la misma libertad, solamente que estamos anteponiéndola ante distintos sujetos. Y es la concepción esta de que el individuo es la unidad. Somos las unidades de análisis, digamos. Por eso pensamos en libertad frente al Estado, por eso pensamos en libertad frente a las otras personas. Pensamos en libertad frente al discurso. Entonces, si tenemos al menos estos tres elementos en cuenta, esto de que la unidad de análisis acá no es el Estado, sino el individuo, de que la libertad es siempre la misma y de que la llamamos distinto según los sujetos con los que choca, les va a ser muy fácil entender las reglas que se aplican en todo, o sea, desde que empezamos a hablar de autonomía e igualdad, hasta que estamos llegando acá a libertad de expresión y que vamos a seguir viendo, digamos, otras consecuencias de esa misma libertad. Era eso, ¿no? como una idea que ayuda a cerrar, digamos, concepto. Genial tu aporte, Marce, sí, creo que estuvo buenísimo. Para cerrar con esto, la libertad necesita un ámbito propicio para existir, ¿está bien? Y ese ámbito propicio es tanto la existencia de democracia como la existencia de autonomía. No puede haber una plena libertad en una dictadura, en donde no podemos ser parte de ese autogobierno. Y tampoco puede haber plena libertad en un sistema donde supuestamente decidimos, pero lo que somos nos viene dictado desde afuera. ¿Está bien? Porque no nos estamos autogobernando. Con lo cual, esta es la dimensión, por un lado política, de la libertad de expresión, que es lo que vamos a empezar a ver ahora en concreto, más en sus consecuencias jurídicas, y el punto en común entre ambas, que como bien dice Marce, expresa la idea de libertad, de igualdad, de fraternidad en conjunto, que lo vemos por separado porque tenemos que analizarlo por separado y porque tiene conflictos determinados, depende qué intereses o con qué choques. ¿Está bien? Por eso vemos libertad de expresión, libertad de, no sé, de culto, de asociación, pero es todo un continuo que tiene distintas problemáticas, depende del tema, de con qué entra en conflicto, de cuál es la relación principal de la libertad o la dimensión concreta que tiene en cada punto de la vida personal y social. ¿Está bien? Pero es la misma libertad.